Ok. Ya. Bueno, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por haber venido a esta conferencia de prensa, que de cierta manera es una especie de continuación de una que tuvimos aproximadamente, si mal no recuerdo, en octubre del año 2016, cuando recuerdo que muchos de ustedes vinieron aquí porque íbamos a anunciar el inicio de un proyecto que se denomina, existe y se llama Represores Cubanos. Como ustedes recordarán, ese proyecto se hizo en coordinación, en cooperación con el grupo de abogados que dirige el abogado de inmigración Willie Allen, quien está al llegar. Él me explicó que iba a llegar un poco más tarde porque él ha tenido un problema de salud y está sometido a terapia, pero va a venir antes de que ustedes se vayan, espero yo. Y comenzamos a trabajar en aquel proyecto. Aquel proyecto, si ustedes recuerdan, es un proyecto concentrado en las denuncias contra las actividades de la represión en Cuba. En particular, las denuncias contra los represores en Cuba. Había una especie de cambio de paradigma en cuanto al enfoque mediático que pasaba de poner el foco arriba del represor, lo cual en cierta manera, de forma involuntaria, magnificaba el mensaje de terror que sus represores querían enviar, porque bueno, eran fotografías de personas magulladas, golpeadas, con mensajes en cuanto a lo que le había sucedido, y quisimos poner el foco de atención en el represor como tal, en quiénes eran, poder saber a qué grupo pertenecían, si era al MININ, si era la policía, a la seguridad del Estado, si era algún grupo de otra naturaleza, cuáles eran las actividades por las cuales se les acusaba, que se aportaran evidencias sobre esas cuestiones y que se localizara, de ser posible, dónde es que estas personas vivían. Nosotros hemos estado trabajando, tenemos en este momento una base de datos que ya cuenta con más de 60, si mal no recuerdo en este momento, represores, a estos represores que eran violentos, o sea, que son violentos por una parte, pero por otra, un grupo de represores que hemos denominado de cuello blanco, que son aquellos represores que destruyen vidas de la misma manera que los violentos rompen huesos. Estos segundos tipos de represores son administradores, directores, fiscales, que expulsan de centros de estudio a los estudiantes por razones ideológicas o a los profesores, y que hacen toda una serie de atropellos contra la población. Y en cierta manera es una forma mucho más extensa y cruel de represión, porque uno enfrenta a un represor violento, lo golpean y bueno, las magulladuras pueden durar un mes, 2 meses, hay algunas que se vuelven permanentes lamentablemente, pero se superan. Pero cuando uno aspira a ser biólogo, aspira a ser cineasta o artista, y los represores de cuello blanco le niegan los caminos para superarse y poder trabajar en esos sectores, le están destruyendo a uno los sueños de vida que uno tiene, y están destruyendo a las familias de esas personas, el ver a sus hijos, a sus nietos, prosperar en algo que es realmente productivo y fructífero para la sociedad. Eso nos llevó a ampliar el diapasón de casos que nos denunciaban y comenzar a trabajar no solo con los represores violentos, sino también con estos llamados represores de cuello blanco. Dicho sea de paso, Amnistía Internacional sacó un excelente informe sobre esta cuestión aproximadamente en octubre o noviembre del año pasado. El informe, si lo quieren localizar, se llama Cuba, una prisión mental, y explica cómo todas las personas que lograron entrevistar dentro y fuera de la isla se quejaban de este cerco que se establecía en torno a su capacidad de ser diferentes, de pensar distinto, de poder producir ideas y ser creativos de una manera autónoma. Ahora, ¿qué sucedió? Y ahora vamos al tema de esta conferencia. Sucedió que a lo largo de este tiempo hemos estado recibiendo cartas, llamadas,
documentación de personas que dicen haber sido víctimas de individuos en Cuba que actuaban con la represión, que eran miembros del Ministerio del Interior, de la policía, y que aseguran haber localizado, haber visto incluso físicamente a estos individuos dentro de los Estados Unidos, lo cual llama poderosamente la atención, porque cuando uno, cualquiera de los que está aquí lo sabe, aplica hasta por una visa de visitante, a uno le hacen una serie de preguntas que tienen que ver con ese tipo de problemas, si usted alguna vez ha reprimido a alguien o lo que fuese. ¿Cuál es el problema con este otro tipo de denuncia, que ya no es una denuncia política dentro de un Estado totalitario, como lo que pueden hacer las víctimas que están en Cuba sobre un represor que está en Cuba? Es que hay que atender el contexto diferente en el que estamos para poder cumplir con las reglas y las normas de un Estado de derecho. Estados Unidos no es un país totalitario, Estados Unidos es un Estado de derecho. Aquí, si esas personas cometieron perjurio frente a las autoridades de inmigración, tendrían que responder por eso. Pero cualquiera que acuse a cualquier persona y que después se demuestre que esa acusación es falsa, también va a tener que responder por perjurio ante un tribunal si si los afectados llevan la causa a ese punto. Por esa razón es que quiero aclarar, ni la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba es un CDR, ni Estados Unidos es un país totalitario, sino un país de leyes, ni el FBI actúa como actúa la seguridad del Estado en Cuba a su simple capricho y poniendo preso a cualquier persona hasta por el llamado estado de peligrosidad, que como ustedes saben es una aberración jurídica en el Código Penal cubano que va del capítulo 72 del artículo 72 al 90, si mal no recuerdo, donde básicamente se autoriza al Estado, a los representantes del Estado, a encarcelar hasta por 4 años a una persona que realmente no ha cometido ningún delito del cual la van a acusar, sino que la acusan de ser potencialmente peligrosos e inclinados a cometer algún tipo de delito. Bueno, esa no es la situación aquí. Y por lo tanto, nosotros estuvimos acumulando una serie de papeles a ver qué es lo que se iba a hacer con eso. Y estuvimos realizando consultas y descubrimos que hay una unidad, que no es de ahora, por cierto, una unidad que había sido creada desde hace bastantes años por lo que ahora es Homeland Security, es ICE, para identificar en Estados Unidos a criminales de guerra y violadores de derechos humanos, violadores graves de derechos humanos. Esa unidad, que obviamente colabora entre Homeland Security, ICE y el FBI, está radicada en Washington. Nosotros después vamos a dar el sitio, o sea, el sitio web donde está, el teléfono, el enlace a ese sitio. Y lo que se nos orientó, no se nos eligió para esta tarea, se nos dijo: si ustedes tienen ese tipo de problemas, lo que sí le vamos a agradecer es que traten de despejar cuáles son aquellas denuncias que vienen cumpliendo un conjunto de requisitos rigurosos en cuanto a quién se denuncia, dónde se puede localizar esa persona, quién lo denuncia, cuáles son los motivos que originaron esa denuncia, qué evidencias pueden aportar y cómo localizarlos a unos y a otros. Nosotros escogimos de los papeles que teníamos aquellos que nos parecía que podían cumplir esos requisitos y los hemos pasado a las autoridades que he mencionado anteriormente. Al hacer esto, nosotros no estamos abriendo un proyecto adicional, especial, lo quiero clarificar, contra represores que estén radicados en Estados Unidos. Nosotros aquí, a partir de lo que sucedió de forma natural, cuando la gente conoció el proyecto que teníamos en Cuba y empezó a dirigirse a nosotros, y de lo que pudimos conocer por parte de las autoridades, es que hemos sido un salvoconducto entre una institución establecida legalmente aquí por el gobierno federal y las víctimas que quieren realizar estas acusaciones.
Con esto quiero decir, si mañana hay otra institución que quiere hacer lo mismo, bienvenido sea. Y si hay personas que quieren dirigirse directamente a esa institución, pues bienvenido sea. Y además es de agradecer, porque nosotros aquí, hay una fundación aquí excelente en Miami que se llama la Fundación Cuatro Gatos, que es una fundación literaria de 4 escritores. Esto podríamos llamarla también la Fundación Cuatro Gatos, porque somos aquí 3 o 4 personas las que tenemos que hacer todos los programas y todos los proyectos. Y por supuesto, si se pueden viabilizar las cosas de manera directa, nosotros no vamos a estar celosos ni promoviendo a nadie para que lo haga a través de nosotros. Con esto vuelvo a repetir, ya esto a modo de exhortación, porque no es necesariamente que las personas vayan a hacer el salvoconducto a través nuestro, algo que dijo Willie Allen y que dije yo en la conferencia de prensa de octubre. Nosotros no estamos abriendo espacio a cacerías de brujas y mucho menos por razones ideológicas. En Estados Unidos el Partido Comunista incluso es legal y aquí se sabe, y basta ver la televisión todos los días para ver la amplia gama de criterios hasta muy radicales que se expresan en los medios de prensa norteamericanos y en organizaciones que van de la extrema derecha a la extrema izquierda. Esa no ha sido nuestra intención, no es nuestra intención, ni es el objetivo del proyecto Represores Cubanos, y quisiera que los que vayan a hacer uso de este canal con el FBI, con ICE, con Homeland Security, lo tuvieran también presente, porque esas instituciones son instituciones serias, repito, eso no es el G2, no están actuando en un Estado totalitario, están actuando en un Estado de Derecho, y hasta para hacer una investigación contra alguien tienen que proceder primero a tener autorizaciones legales por parte de los tribunales, que son independientes, el Poder Judicial, como ustedes saben, del Poder Ejecutivo. Dicho eso, ¿cuáles son los criterios que nosotros utilizamos? Y hemos traído solo 2 ejemplos. Yo puse en el comunicado convocando esta conferencia de prensa, yo dije que íbamos a dar una pequeña muestra, esto es como una especie de sample de Publix, para que ustedes vean 2 casos y vean cómo han sido tramitados. Los principios que nosotros esperamos que cumplan las personas, al menos que deseen tramitar las cosas a través nuestra, pero les recomendamos que sea la forma en que lo hagan también, si lo van a hacer a través de otra institución o directamente con ICE y Homeland Security o el FBI, es que tienen que hacer una declaración jurada ante notario, un affidavit, ante notario, legalizada, notarizada en Estados Unidos. Hemos recibido, por cierto, notarizadas en otros países, pero bueno, eso ha sido una excepción en un caso, de la acusación que van a formalizar. Tienen que dar nombres y apellidos, su dirección, su identificación aquí como ciudadano, residente o lo que sea, y formalizar la acusación. No se admiten acusaciones al estilo anónimo del CDR, no se admiten acusaciones en las cuales las personas no se responsabilizan con lo que digan, y cuando digo responsabilizarse con lo que digan, digo responsabilidad legal por lo que digan. Por eso es que se pide que firmen un affidavit y que lo pongan y que lo notaricen antes de enviarlo a la institución que deseen enviarlo para esto. Creo que lo dije antes. Esto es un proyecto, no a este me refiero, no, este me imagino que también va a provocar algunas reacciones. No sé si la ausencia de internet esta mañana, no voy a ser paranoide, es casual o sea, es una falla de la compañía o es alguien que quería afectar que en última hora usáramos la computadora. Pero eso es lo de menos. Lo cierto es que tenemos varias indicaciones de cómo se ha tratado de sabotear este proyecto. Este proyecto ha sido atacado, creo que lo he dicho ya, más de 18.000 ataques separados reportados
por nuestros servicios de ciberseguridad en un periodo de 18 meses. Lo que quiere decir que estamos promediando honorablemente alrededor de 1000 ataques mensuales, lo cual es una cifra, si no un récord, es una cifra bastante considerable. En segundo lugar, en más de una ocasión, y por eso es todas las precauciones que tomamos, nos han hecho llegar acusaciones falsas que pudimos demostrar que eran falsas. Y eso también es una forma de desacreditarnos, porque si nosotros aquí, al primero que llega, nos lanza un papelito por delante y abrazamos la acusación sin poder verificarla y sin poder tener responsabilidad por lo que estamos haciendo, nos estamos haciendo cómplices de un juego para desacreditar este proyecto y desacreditar todo lo que tenga que ver con este proyecto. La tercera cosa, como dije antes, el objetivo estratégico, el supraobjetivo de este proyecto, a diferencia de otros que tienen otras organizaciones, no es encausar a nadie en este momento, ni tampoco siquiera amenazar con que los vamos a perseguir, los vamos a encausar en el futuro. La esencia de este proyecto, por llamarlo de alguna manera, más que política, aunque política es pedagógica. Estamos tratando de hacer conciencia en los distintos tornillos de la maquinaria represiva cubana de que sus acciones van a tener consecuencias, las pueden tener más a corto plazo, a mediano o a largo plazo, pero van a tener consecuencias según lo que dispone la ley internacional. Y que la mejor manera, lo mejor que nosotros le podemos aconsejar es que se separen de esa máquina represiva, que no colaboren con ella, que no se hagan cómplices de abusos, que no persigan a los conciudadanos y sobre todo que no actúen contra ellos de manera violenta ni tampoco sesgándole su futuro a gente cuyo único delito es pensar o expresarse de manera diferente al Estado. Ese es el supraobjetivo que tiene este proyecto. No es cacerías de brujas, no es perseguir a nadie, no es que lo vamos a secuestrar en una calle oscura de La Habana para llevarlo a un tribunal internacional, es simplemente que la gente aprenda que las acciones tengan consecuencias, tienen consecuencias. Yo estuve de visita hace unos meses en Argentina para participar en un evento y tuve por primera vez la oportunidad de visitar el Museo del Horror, que es más o menos como le llama la gente, que es la antigua Escuela de la Marina, la ESMA, Escuela Superior de la Marina, que era un centro de tortura en la época de la dictadura argentina. Y hay una sala muy impresionante, después que a uno le recorren todo el camino, lo que le hacían a los presos, cómo los desaparecían, cómo se los llevaban por la parte de atrás, para después montarlos en helicópteros y tirarlos al mar. Después de haber recorrido toda la narrativa de horror que encierra ese lugar, a uno lo llevan a un gran salón, yo tengo fotos de eso, si a alguien le interesa se las puedo pasar, donde empiezan, está el salón a oscuras y empiezan de pronto a alumbrarse por los costados fotos de los represores con las acusaciones. Y después, cuando ya están iluminados todas esas fotos a los costados, suena un sonido principal y en la pared del fondo se pone un gran cartel, también con un proyector que dice condenados. Y al lado de cada foto de cada uno de los acusados, condenado a tanto, condenado a más cuánto por esto. Ahí había desde los que torturaban directamente hasta el carpetero y el fotógrafo que recibía a los que sabían ellos que iban a ser torturados en ese centro. Cosas como esa, poder transmitir ese tipo de informaciones a las personas que irresponsablemente, por ignorancia, por todo el lavado de cerebro que ocurre en Cuba, por la falta de acceso a información alternativa, creo que sería muy beneficioso y contribuiría mucho, todos aquellos ustedes que son periodistas, que puedan contribuir a hacer llegar esa información a la ciudadanía en Cuba y sobre todo a los represores. Hay una canción que nos envió un bicicletero, que es rapero a la vez, en Cuba, que está dirigida al represor.
Y hay otra canción aquí de un rapero también, se llama Marichal, que está dirigida al represor, pidiéndole que cuándo va a tomar conciencia de lo que está haciendo y que debe abandonar esas tareas. Nosotros hemos hecho videos cortos, también se los podemos facilitar, con esas canciones y con imágenes de lo que sucede en Cuba cuando estos represores abusan de los ciudadanos. No quiero tomarle más tiempo, podemos pasar a preguntas y respuestas. Perdón. Ya cumplí 70 años, ese es el problema. Se me olvidan las cosas. A ver. Nosotros tenemos el lugar donde vive. Nosotros tenemos su fecha de nacimiento, por lo cual es fácilmente encontrable en todos los archivos migratorios. Porque usted pone la fecha de nacimiento, o sea, se la entrega a migración ahí, si por ahí salta el file completo. Esta persona reside en la Florida, ha sido acusada, después verán en el affidavit, ha sido acusada por sus víctimas y testigo de lo que esta persona hacía, a quien pueden contactar, es al pastor Mario Félix Llerena, que ahora vive en Estados Unidos porque también fue víctima de este tipo de cosas. La siguiente, por favor. Aquí ustedes ven una declaración jurada por las personas que acusan a este individuo. Tengo otra que facilitó Mario Félix, el pastor y su esposa, pero no la puse aquí para no alargar esto y además de eso porque está tomada de Facebook. Y entonces esta es la que está normalizada en la forma que debe aparecer, o sea, ante notario público. Disculpe, ¿se puede obtener copia de esa declaración? Después conversamos. No es secreta porque la estoy poniendo aquí, pero también quiero proteger a los denunciantes hasta que todo esto sea investigado. Siguiente. Este señor que está tan contento aquí en la Florida. Antes de pasar a Perdón, segundo, mira para atrás. la primera persona realmente de qué está acusada. Está acusada. Hay hasta videos que están puestos en internet, creo que en Televisión Martí, sobre esta persona que se ve golpeando, aprendiendo, o sea, deteniendo una familia, golpeándola delante de los hijos y arrastrándola a la perseguidora, etcétera. Pero también en Cuba. Pero también lo acusan de, esa está grabada, eso está en video. Pero a eso, aparte de eso, lo acusan de cosas como esa, de golpear gente, etcétera, dentro de los calabozos, dentro de la prisión y demás. ¿Y es algún Aquí se habla, propinando el caso. No se lee muy bien. Sí, policía. Es policía. Es policía. Es policía. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? ¿Tiene esa edad? Este lleva menos tiempo, no tengo muy claro el estatus. O sea, me imagino que a lo mejor es residente todavía. No tengo muy claro. ¿Usted fue que preguntó? No, yo. ¿Quién? Yo. No tengo muy claro el estatus, porque eso nosotros lo pasamos, repito, y ellos son los que determinan cuál es la situación de cada cual. ¿Ya puedo pasar, Nora? Radio Martí. ¿Qué? Radio Martí tiene. Sí, Radio Martí tiene la televisión y Radio Martí tienen estas cosas. Porque además, perdón, sí, claro, ahora me doy cuenta. Esto llega por vía también de la colaboración que tiene Willie Allen con Radio y Televisión Martí, y ellos fueron, déjenme darle crédito, ellos fueron los que originaron la primera pesquisa en torno a este individuo. Y ellos tienen también videos y eso sobre esa actuación. Ya podemos pasar al segundo. Esta persona que está aquí actuaba en Cuba también como policía. Yo no quería dar demasiado detalle, pero le decían Julito el policía. Y según me cuentan sus víctimas, era temido hasta por los propios policías, porque era el clásico abusador, policía, corrupto, que a veces vemos en películas aquí en los Estados Unidos, porque bueno, esas desgracias lamentablemente ocurren en cualquier sociedad, pero que lo hacía con total impunidad y sin que hubiera una investigación interna de la policía para ponerle coto. De hecho, esta persona trabajó tanto con la policía como con la contrainteligencia. Aquí hay acusaciones contra él de abusar contra mujeres, de presionarlas para que tuvieran relaciones sexuales con él, o de lo contrario, le aplicarían leyes de peligrosidad para llevarlas presas y mandarlas para la cárcel y destruir sus vidas.
era particularmente asiduo a unos clubes donde en la zona esa de Cárdenas, Varadero, etcétera, iban muchachos jóvenes a bailar, a tocar música. Había una banda de rock and roll y se los llevaba preso continuamente, interrumpía el club para poder abusar de las muchachitas, poder abusar de esos jóvenes. Un día le sacó una pistola a uno y le metió un disparo en la pierna. Todo eso está en las acusaciones. Y esta persona, supongo yo, por el tiempo que ya lleva aquí, que son más de 5 años, debe tener posiblemente hasta la ciudadanía. La otra persona llevaba menos de 5 años. Menos de 5 años. Aquí tiene una acusación que la quise destacar. Esto es una de sus víctimas. Reside en Canadá. Cuando se enteró que estábamos haciendo esto, me dijo, yo ahora mismo hago una acusación propia. Yo estoy en México de visita. Yo hago una acusación propia y voy a un notario aquí en México para que la notarice. Y entonces hizo esta declaración donde explica todos los chantajes y los abusos que tuvo que aguantar de esta persona. Disculpe, esa declaración jurada es en México, en Canadá. No, esta es lo que estoy explicando. O sea, ella estaba de visita en México cuando se enteró que íbamos a tener esto, y aunque ella había firmado otro documento que verán ahora a continuación, decidió hacer uno ella sola, y como no tenía tiempo para mandarlo notarizado de otra parte, lo notarizó en México. Ahí está el cuño del notario. ¿Eso tiene valor aquí en Estados Unidos, notarizado en México? Bueno, lo que tiene valor es que hay personas que pertenecen al grupo que acusa a este individuo, aparte de esta, ahora lo verán en el siguiente documento, que sí están aquí. Que sí, son los que lo descubrieron, de hecho, aquí. Siguiente documento. Este es un documento en que hay 3 personas, 2 mujeres y un hombre. Hay 2 que viven aquí en Estados Unidos, hay una que vive en Canadá, que es la que vieron el documento anterior, donde continúan contando. Aquí habla también del disparo en la pierna, uno de ellos, etc. Esta persona, incluso me mandó esto después diciendo, agrega acoso sexual, porque eso no estaba puesto aquí, evidentemente. Y entonces yo le dije a la muchacha, digo, bueno, eso te corresponde a ti, tú eres la que debe explicar eso. Como ustedes ven, estas son personas que decidieron responsabilizarse con lo que dicen. En el caso primero, hay un pastor que vive en este momento, si no estoy equivocado, en Virginia, pero bueno, eso cualquiera aquí yo creo que conoce a Mario Félix Llerena. Yo tengo el teléfono también. Llenar, perdón. Félix Llerena es el otro. A ver, estoy... si no tiene el teléfono, yo se lo puedo localizar, pues si quieren llamarlo y preguntarle. Y aquí hay acusadores que están en Estados Unidos. Pero dada la gravedad de la cuestión del abuso contra mujeres, etcétera, hubo personas como Alina, que no estando aquí, no viviendo aquí, quisieron de todas maneras sumarse a la denuncia y hasta hacer una denuncia independiente y notarizarla donde estuviera para poder, digamos, ratificar su compromiso con eso. Este es el website de la unidad de ICE que investiga posibles represores y criminales de guerra extranjeros que están en Estados Unidos, que han sido identificados en Estados Unidos. Aquí abajo tienen el sitio, le pueden sacar fotos, yo creo que es lo más fácil. Aquí abajo está el sitio, por si quieren entrar ahí y ver todo lo que esa unidad hace. Esa unidad, repito, no se inventó para Cuba, es posible que estén investigando también casos de venezolanos, por lo menos eso fue lo que entendí, sino que tiene larga data, desde que ellos se dedicaban a cazar ex-nazis aquí, que ustedes saben que ha habido unos cuantos que han capturado en Estados Unidos. ¿Puedo pasar o quieren? Ok. Este es el email de ellos y este es su teléfono. Pasa, por favor. Si nos quieren contactar a nosotros, lo cual ya expliqué que no es indispensable,
para esto específicamente, para no mezclarlo con la otra base de datos, hemos creado un Gmail que se llama deporterepresores@gmail.com. Esa es la última. Bueno, ahora sí creo que podemos evacuar preguntas. Disculpe, los dos represores, Sí. ¿se han intentado ustedes o alguno de las víctimas comunicar con ellos, enviarles esa declaración jurada o algún tipo de comunicación verbal o por teléfono? No, ninguna. Nosotros no entramos en contacto nada más que con las víctimas. Juan Antonio, Sí. ¿cuántas personas realmente ustedes cuántas denuncias han pasado a las autoridades hasta ahora? ¿Estas dos personas nada más o hay más? En este momento se han pasado estas dos porque los archivos están completos, los expedientes. Tenemos otra gente que han mandado Facebooks de otra gente en otras ciudades y dice, mira, esta era tremenda represora, pero cuando se le ha pedido la declaración jurada, se ha dado pie frío, ¿no? Cold feet. Oh. Entonces nosotros, si no tenemos una declaración jurada que se comprometa la víctima a responder por lo que está diciendo, no lo procesamos. Su objetivo es que estas dos personas puedan ser procesadas, encausadas por los Bueno, tribunales si estadounidenses. mintieron al entrar aquí, cuando llegan las planillas de inmigración, que le preguntan, ¿usted ha sido miembro del Partido Comunista? ¿Usted ha sido miembro de alguna unidad represora? Te dicen no, y adquiere la residencia o la ciudadanía. Entonces eso es lo que estamos buscando, ¿no? Pero de momento las autoridades estadounidenses les han dado alguna respuesta a ustedes No, sobre eso. no, esas investigaciones toman tiempo. Como, oiga, aquí bueno, si usted vive aquí, usted sabe cómo es esto, pero usted conoce que en casos mucho más importantes que esto incluso, ¿vale? No es por menospreciarlo, hay que pedir una autorización a un tribunal para que haya warrant, para que puedan hacer allanamientos o para que puedan pinchar un teléfono. Pero o tienen el acuse de recibo de las autoridades estadounidenses. Sí. Que lo han recibido. Bueno, nosotros no estamos mandando las cosas por correo, estamos en contacto directo. Directo se lo entregamos en mano. Nosotros entregamos las cosas en mano, los expedientes completos en mano. Esto no es ni siquiera el expediente completo. Esto es, digamos, la esencia para poder transmitir y explicar qué tipo de trabajo se hace y las exigencias que nosotros ponemos a ese trabajo. Si hay una lista, ¿cuántos hay más o menos en esa lista? ¿Cuántas personas? Mira, ha habido alrededor de... ¿Qué pasó ahora? Disculpa. Bien. Nosotros hemos recibido en un año aproximadamente como 13, si mal no recuerdo, acusaciones, de la cual una buena cantidad quedó despejada cuando dijimos nosotros no podemos aceptar esto así, o ustedes notarizan esto, lo legalizan, lo formalizan y lo explican mejor, o ustedes pueden tomar el camino de... Exacto. Ahora, además de estos que están aquí, se entregaron creo que uno o dos más que le faltan un par de datos, pero que las autoridades quisieron recepcionarlo de todas maneras. Aceptaron y van a hacer más investigaciones. Y van a hacer investigaciones. Pero nosotros le dijimos, mira, no tenemos esto completo. ¿Las autoridades han notificado a esas personas? ¿Tienen ustedes ese conocimiento? No tengo ese conocimiento. Cuando usted hace una investigación o lo están investigando, no creo que lo van a llamar por teléfono y le van a decir inmediatamente si lo están investigando o no lo están investigando. Eso es un procedimiento, francamente, que me declaro ignorante porque yo no trabajo para el gobierno, no trabajo para el FBI. Pero me supongo, por lo que leo en la prensa de otros casos y en libros y qué sé yo, que cuando están investigando a alguna persona por alguno de estos motivos, pues no van al día siguiente a la casa y le dicen, vamos a abrir una investigación contra ti, sino hasta que tienen ya una cantidad de certezas como para poder citar a esa persona y conversar con ella. Cuando digo certeza no quiero decir, porque tampoco nunca he visto que las autoridades aquí hagan eso, no quiero decir, vengo a verte porque te voy a llevar detenido ahora mismo, sino vengo a verte para que clarifiques esto. Y si no quedan conformes con la explicación, es posible que la cosa se complique. Dígame. Antonio,
el delito presuntamente se ha cometido en Cuba. Ajá. Y estamos hablando de una falta, de una falta penal, evidentemente. ¿Cuál es entonces? La de haberle mentido a la hora de pedir la residencia, de haber, a la hora de pedir la visa. Ese es el delito. En los tres casos, sea una visa de visita, sea una residencia o sea una ciudadanía, hay preguntas que no pueden marchar con un caso como este. Una persona que saca una pistola y le mete un disparo a otro ciudadano, que abusa de mujeres, que trata de chantajearlas con meterlas presas si no tienen relaciones sexuales. Entonces, tiene que haber mentido. Estarían requeridos por la justicia por haber mentido a la hora de tratar de entrar a Estados Unidos. Eso es la presunción. Estamos hablando aquí, yo no estoy acusando a nadie, mucho menos porque no es mi papel o el nuestro. Ese es el papel de los denunciantes. Yo lo que estoy es diciendo, porque vamos a ver, todos ustedes, igual que yo en esta comunidad, escuchamos continuamente, esto está lleno aquí de represores y nadie hace nada y no se toman medidas. Bueno, lo que nosotros estamos tratando de explicar es, si usted de verdad tiene una acusación de peso contra una persona por acciones importantes, graves, que usted cree que esa persona cometió, y que por ese motivo le parece imposible que esa persona lo haya dicho en la entrevista, usted tiene derecho a informarlo. Es el caso, es más típico, creo que lo descubrieron ustedes por Martín Noticias, es el del famoso enfermero de Mazorra al que le llevaban los presos políticos para que le aplicara electroshock, entre ellos un amigo mío, Ariel Hidalgo. Entonces, esa persona fue identificada por sus víctimas acá, ya era ciudadano, y bueno, se murió en el proceso del juicio y de la deportación, etcétera, pero era una falta grave. ¿Estas personas que presentaron ustedes hoy, esas dos, entran y salen de Estados Unidos o están aquí? Mira, yo honradamente, yo no soy policía, o sea, yo no te puedo dar fe de eso. Repito, ¿cuál es la función de esta comunicación con ustedes? Que la gente entienda que aquí sí hay autoridades, pero también hay un Estado de Derecho. Y que si la gente tiene acusaciones serias que levantar contra una persona, están invitadas a hacerlo con los organismos pertinentes. Que no es el caso de FECHARCI. Los organismos pertinentes son esos que yo he mencionado y de los que he dado la información. En el caso de los que han venido a través de nosotros, lo que hemos hecho nosotros es simplemente conectar víctimas con instituciones pertinentes. Bueno, Antonio, pero ustedes han sido un segundo. Estos dos casos quedarían en manos exclusivamente del ICE o el FBI puede entrar por No, ellos están, no, es una unidad que colaboran, trabajan juntos. Esa es una fuerza de trabajo, un task force. Es un task force que se especializa en violadores de derechos humanos y crímenes de guerra. Es una subdivisión. Ahí colaboran todas las agencias federales. Pero los que se presentan acusaciones por crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos, como vemos continuamente en Miami en los tribunales, se les presenta cargos y se les encausa, claro, que tengan. Claro que pero sí. En el caso que ustedes nos están dando son solo por mentir en la visa o bien de entrada de residencia, ¿no? Sí, pero que yo recuerde, por ejemplo, no hay, es decir, ¿hay otro camino que es presentar cargos por violación de derechos humanos o solo es este de mentir? Déjeme recordar lo siguiente. Aquí hubo un caso que me viene a la mente ahora, si mal no recuerdo, era un general del ejército salvadoreño, al cual se le acusaba de crímenes de guerra durante el conflicto en Centroamérica. Esa persona no fue procesada en Estados Unidos, llevaba años aquí, ya era hasta ciudadano, no fue procesada en Estados Unidos por los crímenes que cometió en Centroamérica. Fue quitada la ciudadanía y devuelta a Centroamérica para que fuera juzgado allá, porque los crímenes los cometió allá, pero sí mintió aquí al llegar. Y cuando las autoridades recibieron las denuncias de gobiernos, incluso latinoamericanos, abrieron un expediente, lo investigaron. Eso no fue además de ahora para luego, eso llevó un tiempo para que el hombre tuviera también la posibilidad de defenderse contra una deportación y que demostrara
que las acusaciones que había contra él eran falsas. Aquí ha habido otros casos, algunos un poco recientes, de otras acusaciones contra otras personas. El presidente de Bolivia. Exacto. Pero eran cargos... Pero no era para ser juzgado aquí tampoco, era para que lo entregaran a Bolivia. Entonces, por eso repito. Pero los cargos se presentaron en tribunales aquí por violación de derechos humanos. Claro, correcto. Pero cuando le presentan a usted el cargo acá, lo único que pueden hacer las autoridades norteamericanas es devolverlo al lugar donde usted cometió el crimen para que lo juzguen. En el caso de Cuba... ¿Esto puede pasar con estos dos sujetos? Bueno, yo no me voy a anticipar a la investigación. Si yo le digo a usted ahora, me dejo llevar por la conversación, y yo le digo, sí, eso le va a pasar. No, eso no le va a pasar si ellos demuestran que eso es mentira. Eso es lo que tienen que hacer con las autoridades, punto. Aquí lo que yo he tomado dos muestras. Yo no estoy acusando, repito, subrayo, yo no estoy acusando a estas dos personas. Yo he puesto una muestra de cómo funciona este sistema y quiénes son las instituciones encargadas de ver esto. Por eso es que ese es el procedimiento que dice. Disculpe que usted lleva tiempo ahí. Bueno, pensando que quizás no tuviesen ellos un proceso en Cuba, ellos pueden regresar una vez que está hecha esta denuncia, que han sido públicamente mostrados sus rostros y sus nombres, ¿se pueden regresar a Cuba sin ningún problema o habría algún tipo de impedimento? Esa es una pregunta interesante porque todo depende de qué nivel de amistad y relaciones tienen estas personas todavía con sus anteriores, con las anteriores instituciones para las que trabajaban. Cuba no tiene un acuerdo de deportación automático como tiene con otros países latinoamericanos. O sea, Cuba ha aceptado deportaciones sobre un case by case escenario. O sea, le presentan casos y entonces se deportan, etcétera. Así fue con los excluibles del Mariel, del puerto de Mariel, así ha sido con otras listas de personas. Aquí hay, si mal no recuerdo, hay una lista como de 39.000 personas que son elegibles para ser deportadas a Cuba. Pero Cuba no tiene un tratado de deportación automático con Estados Unidos. Por lo tanto, tienen que negociar en cada caso. ¿Qué sucedería? Escenario hipotético. Si estas personas, el gobierno de los Estados Unidos de alguna manera llega a determinar que efectivamente mintieron el proceso y que no las quiere aquí. Bueno, lo más probable es que van a perder el estatus migratorio. Puede ser que le pongan una gran multa o los manden a prisión en tanto se negocia con la parte cubana una deportación. Es lo que ha ocurrido con criminales de guerra de gran envergadura. Repito, el salvadoreño este que estaba acá, croatas de la guerra en serbios y croatas de la guerra en la antigua Yugoslavia, en los Balcanes, nazis. Pueden irse. En este momento nada los impide regresar. No, a lo mejor ven esto y se montan en un barco y se escabullen mañana aquí. Una de las cosas que a nosotros nos refrenaba de hacer esta conferencia de prensa es que bueno, no, esa es una posibilidad de que ellos, igual que pasó con un individuo hace un año, 2 años, que era jefe de una prisión en Cuba y que fue localizado también por la prensa y de pronto el hombre se escabulló y se perdió. Hay gente que dice que lo ha visto como si fuera un fantasma recorriendo Miami. Yo no estoy tan seguro que eso es verdad, porque bueno, el hombre loco no estaba. Ahora bien, a los efectos de nuestro proyecto, que no es un proyecto de hacer justicia en Estados Unidos o lo que sea, sino un proyecto educativo, a mí, si él se va para allá y le cuenta a todos sus amigotes lo que le pasó, me viene muy bien, porque lo que nosotros queremos es crear disuasorios, o sea, queremos que la gente sepa que sus acciones tienen consecuencias. Y entonces, si él regresa para allá, se monta en un yate esta noche y dice, uff, me identificaron, salí en televisión y me voy. Bueno, magnífico, que vaya para allá y le cuente a todo el mundo que ya esto no es tampoco un lugar donde cualquiera llega, miente, lo que sea, y se ubica en cualquier lugar y se pierde en la multitud. Juan Antonio, pero estoy tratando de entender, y una cosa es, por ejemplo, esto que usted dice, que el proyecto tiene una intención educativa. Sí. Si ustedes pudieran hacer una denuncia, ponerla en un website, las autoridades después pudieran investigar o no, y en este caso,
o sea, porque usted está diciendo que ustedes no están acusando, que el proyecto, que el objetivo no es juzgar a estas personas, pero la organización activamente se está poniendo en el centro de un proceso en el que está conectando a víctimas con autoridades. Correcto. Y el sentido de todo el proceso, por lo que yo entiendo, es que las autoridades puedan finalmente juzgar a estas personas, por ejemplo, por haber mentido en un formulario de esto de inmigración. Entonces, a ver, quiero reconciliar el argumento sobre que realmente es un proyecto educativo que no tiene intención de perseguir a nadie con la realidad que es que la Fundación está pasando activamente información a las autoridades sobre personas. A petición de la víctima. Y otra pregunta también, ¿cómo fue esa interacción con las autoridades? O sea, ¿ustedes fueron a reunirse con esa unidad o fue que la unidad de algún modo se acercó a ustedes? Mira, la unidad vino a nosotros. Okay. Una vez que se contactó y decían, mira, tenemos este caso, vamos para allá. Y ya, ahí empezó la relación. Para decirte un antecedente, yo todavía no estaba trabajando aquí, yo estaba en Miami-Dade College y a mí me contactó esa unidad para que le diera ideas de cómo ellos podían encauzar su trabajo en este tema. Eso fue en el 2015 aproximadamente. Repito, no estaba ni siquiera aquí en la fundación. Y me explicaron que ellos estaban haciendo visitas a distintas instituciones para pedirle colaboración, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros teníamos este proyecto, evidentemente se reactivó esa relación que fue solamente conmigo, por lo menos fue en esa ocasión solamente. Ahora, volviendo... ¿En qué momento estaban interesados en el caso cubano o le... No, venían, no. Si mal no recuerdo, dijeron que se había ampliado, que sí, que tenía interés en caso cubano y que se había ampliado a Venezuela. ¿Ok? Y me explicaron los antecedentes de que antes eran casos de criminales de guerra de otros países y demás. Volviendo a tu pregunta. Este proyecto no, vamos a decir, estas acciones que hemos tomado, como tú ves, son bastante limitadas en número y demás, son un elemento complementario, colateral a la intención que tenemos, por eso tiene que ver con la pregunta anterior, de que el mensaje llegue a Cuba, de que, oye, a lo mejor no te dan la visa, o a lo mejor tú crees que ya resolviste tu problema y después resulta que no resolviste tu problema. Aparte de eso, si te quedas aquí en el país y no vas a ninguna parte y las cosas cambian, es posible que, como dicen en Cuba, la soga se rompa por el lugar más débil y el que sea encausado en el futuro por leyes que son vigentes internacionalmente sea tú. O sea, todo eso son, a juicio nuestro, elementos que ayudan al objetivo del proyecto. Y es lo que quiero decir en cuanto a, si tú quieres, tú dices... Puede decir que son elementos psicológicos, que son elementos pedagógicos, pero por supuesto un elemento pedagógico que llega acompañado de una coerción. O sea, no es yo te voy a educar a ti en la bondad que tiene el que tú no reprimas a tus colegas y a tus compatriotas, etc. No, yo te voy a educar a ti en la responsabilidad, las consecuencias que tienen tus acciones. Y yo no convierto en mi razón de ser, digamos, de que tú tengas consecuencias inmediatas, pero sí yo convierto en mi razón de ser proteger a las víctimas, disuadiéndote a ti de que el camino que has tomado es equivocado y que puede tener consecuencias, y aun cuando tú crees que ya te escapaste de todas las consecuencias, puede todavía tener consecuencias. Esa es la idea. Willy no va a venir, ¿no? Porque otra pregunta, por ejemplo, legal. Todo es un problema de resistencia. Él me prometió que a las 11. Por ejemplo, de estas personas. En terapia se las usa. Ustedes ya han estudiado este tema. Por ejemplo, si alguna de estas personas pone una demanda por difamación, ustedes ya han estudiado legalmente cuál es su responsabilidad, si no serían liable. Nosotros hemos puede pasar que, por ejemplo, esta persona perfectamente contrata a un abogado y diga... la fundación puso mi foto en una conferencia de prensa y que los pongan en una demanda. Ya todo eso está... Bueno,
para eso empezar, tienen a William. para empezar no estamos haciendo esto solo. Pero aparte de eso hemos consultado a otros abogados. ¿Y esas fotos, Juan Antonio, de dónde son? ¿De Facebook? ¿De Cuba? Facebook. Son todas Son públicas. Las fotos de los Puestas dos, por ellos. o sea, que son fotos de aquí, de Florida. De Florida. Y por ejemplo, Willy aconsejó que no se pusiera en qué pueblo vive ni fecha de nacimiento. Bueno, en Sí, el sí, pasado, pero- en el pasado, a estos denunciantes se ha sabido dónde están localizados. Sí. Como el caso del matrimonio, que eran de prisiones y Sí. ella era capitán del Ministerio del Sí. Interior. Correcto. Estaban ubicados, como en el caso de Mederos, Sí. estaba también localizado. ¿Por qué en este caso a estos opresores no se les da el lugar de donde están? Están viviendo. Bueno, estamos viviendo en un país que en este momento, creo que no tengo que explicarlo, vive una atmósfera un poco polarizada por la política nacional, no por este tema. Entonces hay gente que son confrontados en un restaurante, y etcétera, etcétera. Como los cubanos somos dados a la hipérbole y a la pasión, nosotros no tenemos interés en que se vaya a producir un incidente con una de estas personas o con su familia, ¿no? Y que sea porque nosotros dimos la información de la localización. Es más, fíjate, en Cuba nosotros tenemos la localización, igual que con estos dos, de las casas de las personas. La única acción en la que nosotros hemos usado los domicilios en ese caso fueron 10 represores, era muy al principio del programa, fue en las Navidades del 2016, en que le pusimos a cada uno de esos 10 una tarjeta de Navidad que enviamos desde aquí, que cuando tú la abrías, cuando él la abría, llegaba a su casa, cuando él la abría tenía su foto y decía, estamos al tanto de las malas acciones que estás tomando contra tus hermanos cubanos. En estas Navidades te llamamos a reflexionar y rectificar. Más o menos así. Que era simplemente un mensaje. Te has pasado tu vida vigilando a otras personas y han sido las otras personas las que han tenido que estar mirando por arriba del hombro a ver si alguien lo seguía. De ahora en adelante, para que tú lo sepas, no estamos incitando a nadie contra tus familiares ni contra tu domicilio, pero sí sabemos dónde tú estás. Y vamos a estar monitoreando tus acciones, porque tenemos un expediente sobre ti. Ese tipo de disuasivo que nosotros queremos tener. No queremos lanzar las pasiones a que la gente empiece a hacer otro tipo de acciones que pudiera terminar en algo reprobable, y mucho menos acá. Juan Antonio, vuelvo, no me queda claro a mí por lo menos, esta entidad a la que ustedes hicieron contacto, ¿bajo qué rama del gobierno Homeland. de las Homeland Security? Pero es un task force interagencia. Ay, no, pero está bajo Sí, el Homeland. del interior. Sí. Ok. Yo creo que al haber estado ya en las redes sociales, pues bueno, y hoy en las noticias, pues estos personajes, pues bueno, ya van a estar muy, muy bien ubicados, ¿no? Yo creo que van a estar ubicados, o sea, se van a ubicar ellos en el problema en que pueden estar. Bueno, aparte de eso, pero bueno, ya la población sabrá quiénes son estos personajes y dónde viven. Bueno, hay lugares, al menos en un caso, son lugares que no necesariamente, esta gente sabe lo que hacen. O sea, no se meten a vivir en Hialeah, donde cualquiera los puede encontrar. Han ido a vivir a lugares de eso, como donde estuve yo asistiendo a un juicio de un cubano hace un par de días, que queda in the middle of nowhere, un páramo por allá por Luisiana. Pero viven al norte de Florida, al sur, costa. Al norte. Pero están en la Florida. Pero no están en Miami. Si lo que quieren preguntar es, no están en Están en Miami. la Florida. Sí, están en la Florida. A lo mejor mañana se mudan para el sur de Dakota o algo así, pero por ahora están en Florida. ¿Alguno de los denunciantes que se sepa ha tenido contacto o ha intercambiado mensajes por interno en Facebook con ellos que te hayan comunicado y si sabe alguna reacción de ellos? No tenemos información de Hicieron que... la denuncia y no sabe si los denunciantes
No. Interactuaron con ellos vía Facebook, que está No. es donde está la fotografía y la cuenta que tienen. Y uno de los denunciantes te llama cada rato. No, hay un denunciante que... Preguntar, oye, ¿ya le mandaron? Hay un denunciante que además vive en Las Vegas y entonces hay una cantidad de horas de diferencia de las cuales él a veces no se da cuenta. Y entonces recibo llamadas telefónicas a horas extraordinarias. Ya se presentó el caso, ¿cuándo van a presentar el caso? ¿Y quieres más firmas? Y no sé, bueno, pues son gente que sufrieron mucho, ¿no? en uno de estos casos. Ahora, pero ustedes tienen garantía de que las autoridades, de que por ejemplo estas dos personas están bajo investigación actualmente. Nosotros tenemos la garantía de que están siendo procesadas, eso es lo que nos han dicho a nosotros. Si por garantía tú dices, tengo un papel escrito firmado por... Las autoridades, pero la garantía de que son opresores. De que las autoridades verbalmente le han dicho, estas personas están bajo investigación. Sí. Ya empezó a nosotros someter el expediente, se abre un caso. Ahora, O sea, se aceptó. se aceptó y si ya comienza, Además, uno tiene que ir a Washington. dicho sea de paso, nosotros antes de hacer esta conferencia, precisamente porque estamos también bajo la presión de la gente, de qué se hace, qué no se hace, no sé cuánto, antes de hacer esta conferencia y con la idea de que esto se canalice en lo adelante, a lo mejor directamente por parte de mucha gente, nosotros hablamos con las autoridades federales y le dijimos, tenemos la idea de hacer esta conferencia por estas razones. ¿Ustedes tienen objeción a eso? Y la respuesta fue no, ustedes son los propietarios de la información que nos han entregado y pueden decidir lo que ustedes quieran hacer con eso. El único problema, eso sí nos lo advirtieron, es que estas personas pudieran escaparse, o sea, pudieran a partir de ese momento tratar de evadirse. Pero como en el caso nuestro, a fin de cuentas, esto es una gota en el mar, son dos casos, y a fin de cuentas, ojalá llegue alguien a la isla y diga, mira, tuve que salir rápido allá porque ya la atmósfera no es tan receptiva como antes. Eso es más, eso para nosotros es como cuando le ponen a un libro en Amazon 5 estrellitas. Hay como en todos los lugares, hay críticos de este proyecto que están como que avisorando una cacería de brujas y así lo han manifestado en diferentes foros. ¿Y qué responden ustedes al respecto? Yo lo dije antes, lo he dicho 2 o 3 veces, he dicho además que no hay cacería de brujas. Mira, de que hay personas en cualquier sociedad después de un periodo de conflicto que llevan dentro bueno, el sentido de que yo quiero hacer que se me haga justicia y el rencor, y ha habido leyes de impunidad en países y ellos han seguido luchando, qué sé yo, y que son necesariamente muy, digamos, rechazan cualquier cosa que tenga que ver con que pueda acomodarse a una persona que estuvo en el bando contrario. Bueno, sí, efectivamente hay personas que son así y hay que entender que son así y hay que entender por qué son así. Y no es criticable que sean así. Ahora, repito, esto es un país de leyes, esto es un país donde incluso el Partido Comunista existe, hay un Partido Comunista americano, para cualquiera que tenga añoranza de la época de la Guerra Fría se puede inscribir en él, ¿no? Pero aquí no vamos a perseguir a nadie por razón de que fue del partido, o de que tuvo una ideología, o de que todavía hoy vota con un extremo, con la extrema radical izquierda en Estados Unidos. Ese no es ni el propósito, ni el espíritu, ni el objetivo de esto. Aquí nunca hemos traído un caso ante ustedes, recuerden los anteriores, y ahora estos que les hemos presentado, que no tenga una acusación de alguien que refleje que hay un acto grave por el cual esa persona no merece, si no es juzgado, capturado, lo que sea, al menos no merece que reciba beneficio de una sociedad que no tiene nada que ver con lo que él estaba haciendo cuando dejó Cuba. Primero que nada, la Fundación está trabajando estos casos ya por varios meses y nadie ha sido identificado si no tenemos evidencia de quién es la persona. Y evidencia significa que alguien ha levantado la mano, ha dicho, conozco a la persona, sé lo que él ha hecho en Cuba,
fui víctima, o mi hermano fue víctima, o tenemos un comentario de las víctimas, y cada persona tiene que dar una declaración jurada, asegurar que lo que están diciendo es la verdad, porque el interés nuestro no es poner nombres de personas con acusaciones que no tengan una base. Para estar acusado y que la información se le pase al FBI, se le pase al Departamento de Seguridad Nacional, tiene que haber una base. Y esa base está creada por declaraciones juradas, información con detalles, y una vez con esas dos cosas completas, que tenga algún tipo de respaldo, se somete la información. Y en este momento estamos dando los nombres públicos, porque parte, como la campaña comenzó hace unos años atrás, comenzó con videos y fotografías de personas acosando, golpeando y abusando de personas en Cuba. En este momento, la herramienta más fuerte contra la represión en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela, son los teléfonos. Porque tú puedes sacar fotografías de los abusadores, tú puedes sacar fotografías de lo que está ocurriendo, tú puedes producir videos de lo que está ocurriendo. Y entonces esos videos, esas fotografías, nos han hecho llegar a nosotros aquí en la Fundación, igual que se las hace llegar a la prensa. Y parte del trabajo para ayudar a los disidentes, sea en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua hoy, en cualquier parte del mundo, es darle luz pública a lo que se envía. Y si vas a identificar a una persona en particular, aparte de los videos, saber quién es la persona y saber lo que está pasando. En los Estados Unidos tenemos un arma más fuerte, y esa arma son las aplicaciones de emigración. Las aplicaciones de emigración tienen preguntas bien detalladas sobre participación en partidos políticos, en fuerzas armadas, en entrenamiento militar, en participar en lo que se puede definir como grupos de apoyo a la guerrilla, a grupos paramilitares y actos de repudio a las personas. Están en la aplicación. Si la persona miente, esas mentiras, ese fraude nunca caduca. El fraude de inmigración, no importa cuando te lo descubran, no importa si eres ciudadano americano, puede llevar a que te lleven a un tribunal federal, te quiten la ciudadanía, te pueden encauzar en un tribunal federal por mentir la migración, o te pueden solamente quitarte la ciudadanía, ponerte un proceso de deportación y deportarte para tu país. Así que las ramificaciones de mentir en esa aplicación son draconianas, y no importa cuándo se descubra. El ejemplo que yo siempre uso fueron los colaboradores de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Esas personas llegaron a los Estados Unidos, fueron ciudadanos americanos, trabajaron aquí por 40 años. Pero cuando se descubrieron y eran ciudadanos americanos, le quitan la ciudadanía, los deportan, no pueden colaborar con los nazis, no porque fueron oficiales nazis. Le quitan la ciudadanía, los deportan, porque mintieron en la aplicación. Y todavía, en las aplicaciones de residencia, había varias preguntas que específicamente te preguntan qué tú hiciste del año 33 al año 45. Y esas preguntas eran para cubrir a esas personas. Y si mentían ahí, siempre podían quitarle los privilegios de los Estados Unidos. Y hoy existen preguntas similares que tienen que ver con participación en partidos políticos de países totalitarios, en participación en guerrillas, en grupos paramilitares, en trabajar en prisiones, en trabajar en cárceles. Y todas son preguntas que están hechas y que están en las aplicaciones. Si tú mientes y se descubre la mentira, no importa cuándo la descubran, las ramificaciones son serias. Okay, is that enough? Am I done?